En el corazón de África, algo imposible está a punto de suceder. Estás a punto de presenciar una confrontación que desafiará todo lo que crees sobre la naturaleza. Una historia real que demuestra que la vida aún guarda secretos capaces de cambiar para siempre nuestra comprensión del coraje, el instinto y los milagros. Pero solo quienes realmente valoran las historias que cambian la vida llegan al final de este viaje. Si eres una de esas personas excepcionales, dale a me gusta y únete a nuestra comunidad de exploradores de la vida silvestre. Porque quienes se suscriben a nuestro canal no solo ven documentales, viven aventuras con las que otros solo sueñan. Y lo que estás a punto de ver es solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarán para siempre tu visión de la naturaleza. Prepárate para un viaje que ningún documental se ha atrevido a mostrar antes, porque a veces la salvación llega de donde menos la esperamos. Hay un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde los últimos secretos de la Tierra aún laten bajo un sol implacable. Aquí, en la frontera entre lo conocido y lo imposible, cada día podría ser el último, o el primero de una nueva era. ¿Hasta dónde llegaría un gigante apacible para proteger a su familia? ¿Qué sucede cuando la naturaleza pone a prueba los límites entre la vida y la muerte? ¿Qué pasaría si te dijera que estás a punto de ver algo que ni los mayores expertos pueden explicar? Durante las próximas 3 décadas de minutos, serás transportado a un mundo donde cada respiración es una lucha, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la extinción y la eternidad. Esta no es solo una historia de animales. Se trata de la fuerza más poderosa del universo y de cómo encuentra un camino, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Todo comenzó con un silencio que África no había conocido durante décadas. El sol salió como de costumbre, pero algo había cambiado en la sabana. Los charcos de agua que habían sustentado generaciones de elefantes se habían convertido en cráteres de arcilla agrietada. Las acacias, antiguos guardianes de las llanuras, extendían sus ramas desnudas como silenciosas súplicas hacia el cielo sin nubes. Fue la sequía más severa en 70 años, y en el centro de esta desolación caminaba una familia que llevaba el peso de 5 millones de años de evolución sobre sus espaldas. Kessie, la matriarca de 42 años, guiaba una manada de 7 elefantes a través de lo que antaño fue un oasis verde. Sus ojos dorados, marcados por décadas de sabiduría y pérdida, escudriñaban el horizonte, buscando algo que sabía que quizá no encontraría: agua. La sustancia más preciada de la tierra, más valiosa que los diamantes, más necesaria que el aire mismo. Pero Kessie guardaba un secreto que aún no había revelado a su familia, un secreto que lo cambiaría todo. Porque mientras el mundo a su alrededor moría de sed, una nueva vida crecía silenciosamente en su vientre. Una cría que debía nacer en menos de 3 meses. El tiempo se agotaba. Entonces la vio, una forma imposible deslizándose entre las rocas rojas del cañón. Una pitón africana de proporciones que desafiaban a la naturaleza misma. 10 metros de puro músculo, escamas relucientes como una armadura antigua, moviéndose con la gracia letal de un depredador que solo conocía una regla: la supervivencia. La serpiente había llegado primero al último abrevadero de la región, y no tenía intención de compartirlo. Su encuentro visual duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para establecer una cruda verdad. Solo uno de ellos abandonaría este territorio con vida. Kessie tomó una decisión que ninguna matriarca había tomado en generaciones. Abandonará las tierras ancestrales de su familia. Partirá en busca de un nuevo hogar, incluso si eso significa enfrentarse a lo desconocido. Porque una madre toma decisiones imposibles cuando la vida de sus hijos está en juego. Pero en la naturaleza, huir de un problema
a menudo significa encontrarse con uno aún mayor. Cuando dos mundos colisionan, solo los valientes sobreviven para contarlo. El viaje de Casey y su familia los llevó a recorrer 100 kilómetros de un paisaje devastado por la sequía. Cada paso era una apuesta a la muerte. Cada parada, una oportunidad para depredadores hambrientos. Pero no estaban solos en esta lucha. La doctora Amara Okafor había dedicado 20 años de su vida al estudio de los elefantes africanos. Doctora en Biología del Comportamiento por la Universidad de Johannesburgo, estableció un puesto de observación en la región hace 5 años, documentando los patrones migratorios durante períodos de sequía extrema. Lo que no esperaba era presenciar algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la inteligencia y la adaptación animal. A través de su telescopio, la doctora Amara observó a Casey guiar a su familia directamente al territorio que sabía que dominaba la pitón gigante. Fue una decisión aparentemente suicida. Pero Casey poseía información que ni siquiera la ciencia moderna podía descifrar. Podía sentir el agua. A 23 kilómetros de distancia, sus terminaciones nerviosas captaban la humedad del aire, señalando la presencia de un acuífero subterráneo. Un oasis oculto que podría salvar a su familia, si tan solo pudiera alcanzarlo. El primer enfrentamiento ocurrió al amanecer del tercer día. Casey y 2 de sus hijos adultos se acercaron con cautela al charco de agua cristalina que brotaba entre las rocas. El silencio era absoluto, ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Fue entonces cuando la tierra comenzó a temblar. La pitón emergió de las sombras como una fuerza primordial, su cuerpo colosal creando ondas hipnóticas al colocarse entre los elefantes y el agua. Sus ojos fijos en Casey transmitían un mensaje claro. Este territorio tenía un solo dueño. Casey dio 2 pasos al frente. La serpiente alzó la cabeza, revelando una envergadura que rivalizaba con la altura del elefante. El aire se cargó de electricidad. 2 titanes de la naturaleza, cada uno representando millones de años de evolución perfecta, se enfrentaban en un duelo que determinaría quién tendría derecho a sobrevivir. Pero algo extraordinario ocurrió. En lugar de atacar, Casey se detuvo. Sus inteligentes ojos estudiaron a la serpiente durante largos segundos, como si procesara información que trascendía el instinto. Y luego, lentamente, se retiró. No era cobardía, era estrategia. Porque Casey había presentido algo que ni siquiera el doctor Amara, mirando a través de sus lentes, había podido detectar de inmediato. La pitón también protegía algo preciado. ¿Hasta dónde llegaría una madre para proteger a un nonato? Esta pregunta resonaría durante los siguientes días, mientras 2 de los animales más inteligentes del planeta libraban una guerra silenciosa por el derecho a la vida. El doctor Amara documentó comportamientos que desafiaban décadas de investigación científica. Casey no solo evitaba la confrontación directa, sino que también parecía estar estudiando los patrones de movimiento de la serpiente, mapeando sus horarios de caza e identificando oportunidades. Era como ver a 2 estrategas magistrales jugar una partida de ajedrez mortal. Durante el día, la pitón permanecía oculta en grietas rocosas, usando la sombra para regular su temperatura corporal. Era entonces cuando Casey y su familia lograban acercarse al agua, bebiendo rápidamente antes de refugiarse en un lugar seguro. Pero con el paso de los días, la tensión aumentaba. El vientre de Casey crecía visiblemente, y con él, su necesidad de agua y alimento. Se acercaba el momento del parto, y aún no había encontrado un lugar seguro para dar a luz. Fue entonces cuando la doctora Amara hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo.
A través de sus cámaras de visión nocturna, observó a la pitón realizando un comportamiento nunca antes documentado en la especie. La serpiente estaba construyendo un nido elaborado, usando rocas y ramas a modo de arquitectura, creando una estructura que mantendría la temperatura ideal para sus huevos. También estaba esperando crías, 2 madres, 2 especies, un territorio y un secreto que la naturaleza había guardado durante millones de años, a punto de ser revelado de una manera que nadie podría haber predicho. En la naturaleza, algunos secretos se guardan hasta el último momento, y este lo cambiaría todo. La 5ª semana de la ocupación territorial trajo consigo señales inquietantes. Las lluvias que deberían haber llegado seguían distantes, y la fuente de agua comenzó a disminuir en volumen. Lo que una vez había sido un arroyo generoso, ahora se estaba reduciendo a un charco que se encogía. La doctora Amara se dio cuenta de que estaba presenciando algo sin precedentes. 2 de las especies más inteligentes de África se veían obligadas a elegir entre una competencia mortal y algo que la ciencia había considerado imposible para estos animales: la cooperación interespecífica. Casey estaba desarrollando signos evidentes de parto prematuro. Sus contracciones eran visibles incluso a distancia, y comenzó a demostrar comportamientos de anidación, buscando un lugar seguro para dar a luz con protección de depredadores y acceso al agua. El problema era que el único lugar que cumplía estos criterios estaba a solo 50 metros del nido de la pitón. Durante 3 días consecutivos, Casey se acercó al área, evaluando riesgos y posibilidades. La serpiente se mantuvo en constante vigilancia, pero el doctor Amara notó algo extraordinario. No atacó. En cambio, observó, como si usted también estuviera procesando una decisión compleja. Fue en la mañana del 28º día que sucedió lo imposible. Casey se acercó al territorio de la pitón, pero esta vez no sola. Trajo consigo ramas de acacia, frutos silvestres e incluso piedras lisas, ofrendas que colocó cuidadosamente en la frontera entre ambos territorios. La pitón emergió de su escondite y por primera vez no adoptó una postura de ataque. En cambio, se acercó a las ofrendas, investigando cada objeto con evidente curiosidad. Era comunicación. 2 especies que habían evolucionado por separado durante millones de años intentaban establecer un diálogo utilizando un lenguaje universal: el respeto mutuo. El doctor Amara apenas podía creer lo que estaba documentando. Le temblaban los dedos mientras ajustaba la lente de la cámara. Lo que estaba presenciando contradecía todo lo que se sabía científicamente sobre el comportamiento territorial de los animales. Durante horas, el elefante y la pitón permanecieron a solo unos metros de distancia, estudiándose mutuamente. No hubo agresión. No había miedo, solo 2 seres inteligentes reconociendo en el otro el mismo impulso primario que los impulsaba: proteger a sus crías no nacidas. Y entonces ocurrió algo aún más extraordinario. La pitón se alejó del nido que había construido y se deslizó lentamente a una nueva posición, una que aún le daba acceso al agua, pero permitía a Casey acercarse a la zona protegida que necesitaba para dar a luz. Era un acuerdo, silencioso, instintivo, pero inequívocamente un acuerdo de coexistencia pacífica. Casey lo comprendió de inmediato. Se dirigió con cuidado a la zona despejada y comenzó a preparar su propio nido, utilizando técnicas que había aprendido de su madre décadas atrás, pero adaptadas a esta situación única. Por primera vez en semanas, parecía relajada, como si supiera que había encontrado no solo un lugar seguro para dar a luz, sino algo aún más valioso: una compañera inesperada en la lucha por la supervivencia. La doctora Amara documentó cada momento.
sabiendo que presenciaba algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la inteligencia animal, la empatía y la cooperación entre especies. Pero la naturaleza aún guardaba sorpresas que pondrían a prueba esta improbable alianza de maneras que nadie podría haber imaginado. Hay un momento en que el tiempo se detiene, cuando la vida y la muerte bailan sobre la cuerda floja. Este fue ese momento. El parto de Casey comenzó durante una tormenta de arena de 3 días. Vientos de 80 kilómetros por hora convirtieron el día en noche, creando condiciones que amenazaron tanto a la elefanta como a la pitón. La doctora Amara perdió contacto visual con ambos animales, pero su equipo de audio captó sonidos que la pusieron en alerta máxima, rugidos de dolor, movimientos frenéticos y algo que nunca esperó oír, sonidos de cooperación activa. Cuando la tormenta finalmente pasó, lo que vio a través de su lente desafió todo lo que creía saber sobre el reino animal. La pitón había abandonado por completo su escondite seguro y se había posicionado como una barrera física entre Casey, en trabajo de parto, y una manada de hienas que habían detectado la vulnerabilidad de la elefanta. 10 hienas voraces sobrevolaban la zona, su risa macabra resonando en la mañana posterior a la tormenta. Sabían que una elefanta en trabajo de parto era una presa fácil, especialmente una separada de su manada principal. Pero la pitón, con sus 10 metros de músculos y velocidad letal, se había convertido en la inesperada guardiana de Casey. El enfrentamiento fue épico. Las hienas atacaron en oleadas coordinadas, pero la serpiente demostró una agilidad táctica e inteligencia que dejaron a la doctora Amara sin aliento. No se limitó a defenderse, sino que se anticipó, cortando rutas de escape y obligando a las hienas a retirarse con movimientos calculados y coreografiados. Mientras tanto, Casey luchaba con contracciones cada vez más intensas. Sus gritos de dolor se mezclaban con los sonidos de la batalla que rugía a pocos metros de distancia. Fue durante el momento más crítico del parto que sucedió lo imposible. Una de las hienas logró burlar las defensas de la pitón y se dirigió directamente hacia Casey. La elefanta, incapacitada por el parto, no pudo defenderse. La hiena saltó, lista para atacar en su punto más vulnerable. La pitón se movió más rápido de lo que pensaba. En una exhibición de velocidad y precisión que desafió las leyes de la física, interceptó a la hiena en el aire, envolviéndola en anillos mortales mientras mantenía una posición defensiva alrededor de Casey. El sonido que siguió quedará grabado para siempre en la memoria de la doctora Amara, un rugido de nacimiento mezclado con el repentino silencio de la victoria. Casey había dado a luz, y la pitón había salvado no solo a la madre, sino también a la cría, que ni siquiera había respirado. El pequeño elefante, que más tarde se llamaría Yengo, constructor en suajili, nació bajo la protección de una alianza que la ciencia había considerado imposible. Pero la naturaleza aún guardaba una revelación final que haría llorar a la doctora Amara. Mientras Casey recuperaba sus fuerzas y Yengo daba sus primeros pasos tambaleantes, la pitón regresó a su nido. Y entonces la doctora Amara presenció algo que la hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la maternidad en el reino animal. Los huevos de la serpiente habían eclosionado durante la tormenta. 7 pitones diminutas, no más grandes que lombrices de tierra, habían nacido durante el mismo período en que su madre arriesgó su vida defendiendo a otra madre de una especie diferente. Era como si la naturaleza hubiera orquestado una sinfonía de nacimiento y protección que trascendía todas las barreras conocidas. La doctora Amara observó a través de su lente cómo Casey se acercaba cautelosamente al nido de la pitón. Por un momento,
Dos madres se miraron fijamente, cada una con su cría recién nacida. Y luego, en un gesto que será estudiado por generaciones de etólogos, Casey bajó su trompa y tocó suavemente a una de las pequeñas pitones. No era agresión, era reconocimiento. Una madre reconociendo a otra sin importar la especie, el tamaño o millones de años de evolución separada. La alianza estaba sellada no solo entre ellas, sino entre sus respectivos linajes. Yengo crecería conociendo a la pitón, no como un depredador, sino como un guardián. Las pequeñas serpientes aprenderían que no todos los gigantes eran enemigos. La doctora Amara documentó el nacimiento de algo que la ciencia desconocía. Una familia interespecífica basada en el respeto, la protección mutua y algo que solo podía describir como amor maternal trascendental. Pero esto fue solo el comienzo de una transformación que cambiaría para siempre esa región de África. Las consecuencias transformadoras se hicieron sentir durante los meses siguientes, mientras la doctora Amara continuaba documentando una de las relaciones simbióticas más extraordinarias jamás registradas en la naturaleza. Casey y su familia establecieron un territorio permanente en la región, pero no como conquistadores, sino como socios en un ecosistema que funcionaba de una forma completamente nueva. La pitón gigante, a la que la doctora Amara llamó Safiya, pura en suajili, desarrolló patrones de comportamiento nunca antes observados en su especie. Comenzó a coordinar sus cacerías con los horarios de descanso de los elefantes, evitando conflictos innecesarios y maximizando la eficiencia territorial. Yengo, que ya tenía 3 meses, mostró comportamientos que fascinaron a investigadores de todo el mundo. No solo toleraba la presencia de Safiya, sino que parecía jugar cerca de ella, probando los límites con la curiosidad típica de los cachorros, pero siempre respetando las señales de advertencia de la serpiente mediante sutiles posturas corporales. Era como si hubiera aprendido 2 lenguas maternas, la del elefante, a través de Casey, y un lenguaje de respeto interespecies, a través de Safiya. La doctora Amara documentó al menos 15 ocasiones en las que Safiya alertó a la familia de elefantes sobre peligros inminentes, desde tormentas hasta depredadores, utilizando señales que los elefantes habían aprendido a interpretar. A su vez, Casey y su familia comenzaron a modificar el entorno de maneras que beneficiaron directamente a Safiya. Cortaron ramas específicas para crear refugios solares ideales para la pitón, y sus movimientos alrededor de la fuente de agua crearon caminos que mejoraron el acceso de la serpiente a los lugares de caza. Fue una cooperación activa, planificada, intencional. Pero quizás el descubrimiento más revolucionario del Dr. Amara fue el desarrollo de un sistema de comunicación híbrido entre las 2 especies. Casey comenzó a usar vocalizaciones específicas, sonidos de baja frecuencia que no usaba con otros elefantes, exclusivamente al dirigirse a Safiya. La serpiente, a su vez, desarrolló patrones de movimiento que claramente funcionaban como respuestas a estas vocalizaciones. Estaban conversando, no por instinto ni por casualidad, sino mediante un protocolo de comunicación consciente que habían desarrollado juntos. El Dr. Amara publicó sus hallazgos iniciales en la revista Nature, lo que desencadenó una revolución en los estudios del comportamiento animal. Equipos de investigadores de todo el mundo comenzaron a viajar a la región, deseosos de presenciar lo que la prensa científica ya llamaba el milagro de Casey y Safiya. Pero para el Dr. Amara, quien había presenciado el nacimiento de esta alianza imposible, el verdadero milagro era más simple y más profundo. 2 madres habían elegido el amor sobre el miedo, la cooperación sobre la competencia, la vida sobre la muerte.
y sus decisiones estaban creando un nuevo modelo de existencia que demostraba que la evolución no siempre se trata de la supervivencia del más apto. A veces se trata de la sabiduría del más compasivo. Yengo, ahora un elefante joven, sano y curioso, retozaba libremente bajo la atenta mirada de dos madres de diferentes especies. Las diminutas pitones de Safilla crecían en un entorno protegido no solo por su madre, sino por la vigilancia constante de toda una familia de elefantes. Era un nuevo tipo de familia, un nuevo tipo de esperanza, y solo el comienzo de una transformación que se extendería mucho más allá de las fronteras de ese pequeño oasis africano. El doctor Amara sabía que estaba documentando más que un comportamiento animal excepcional. Estaba registrando la evolución en tiempo real, no solo biológica, sino también emocional y social. Una evolución que demostraría que el futuro de la conservación dependía no solo de proteger a las especies aisladas, sino de comprender y cultivar las conexiones imposibles que pueden surgir cuando diferentes formas de vida deciden confiar unas en otras. Hoy, mientras el sol dorado abraza la sabana africana, una familia camina hacia el horizonte. Pero no es solo una familia, es un símbolo de que en el corazón de África la vida siempre encuentra un camino, que cuando lo imposible se vuelve necesario, los milagros ocurren. Yengo, que ahora tiene 1 año, ocasionalmente guía a la familia hacia el agua, con la confianza de quien creció sabiendo que el mundo puede ser un lugar de cooperación en lugar de competencia. Safilla lo observa desde su percha favorita en las rocas, un guardián silencioso que ayudó a formar la personalidad más segura y equilibrada que el doctor Amara haya documentado jamás en un elefante joven. Las pequeñas pitones de Safilla se desarrollaron en un entorno único en la naturaleza, protegidas no solo por su madre, sino por una comunidad interespecífica que redefinió el concepto de familia en la naturaleza. El doctor Amara continuó documentando esta extraordinaria relación durante 2 años más, acumulando evidencia que respaldó 3 artículos científicos innovadores e inspiró una nueva área de investigación: la ecología cooperativa interespecífica. Sus hallazgos demostraron que la inteligencia emocional en el reino animal está mucho más desarrollada de lo que la ciencia reconocía previamente y que la capacidad de formar alianzas basadas en la empatía y el beneficio mutuo no es exclusiva de los humanos. Pero más allá de las implicaciones científicas, la historia de Kessie, Safilla y sus cachorros se ha convertido en un símbolo global de esperanza para los conservacionistas de todo el mundo. Porque esta historia no se trata solo de elefantes y pitones, se trata de todos nosotros, de nuestra capacidad de elegir entre el miedo y el coraje, entre la separación y la unidad, entre la extinción y la eternidad. En un planeta donde las especies desaparecen a diario, donde los hábitats son destruidos por los conflictos y el abandono, donde la naturaleza salvaje parece cada vez más distante y amenazada, Kessie y Safilla demostraron que la vida posee una fuerza transformadora que trasciende todas las barreras. Demostraron que cuando diferentes formas de vida eligen confiar las unas en las otras, cuando las madres de cualquier especie se unen para proteger el futuro, cuando la sabiduría supera el instinto de competencia, los milagros no ocurren por sí solos, se multiplican. Ahora sabes lo que pocos saben, has visto lo que pocos han visto. La pregunta es, ¿qué harás con esta verdad? Porque mientras observas, en algún lugar de África comienza una nueva historia. Una historia que depende de cada uno de nosotros. Si este viaje tocó tu alma como lo hizo con la nuestra,
Dale a me gusta para que más personas puedan experimentar esta transformación. Y suscríbete para descubrir los próximos capítulos de esta saga, porque tenemos acceso exclusivo a historias que te harán cuestionar todo lo que piensas sobre la vida silvestre. Los miembros de nuestra comunidad tienen acceso primero a las revelaciones más impactantes de la naturaleza, historias que los medios tradicionales no se atreven a contar, secretos que solo emergen para aquellos que realmente se preocupan. Sé parte del cambio, sé parte del milagro, sé parte de esta familia de guardianes de la verdad salvaje. Porque en el corazón de África, donde Yengo ahora enseña sus propias lecciones de confianza a una nueva generación, donde Safilla continúa protegiendo un territorio que se ha convertido en un modelo de coexistencia pacífica, la vida ha demostrado que siempre encuentra un camino. Y cuando humanos y animales se unen en la misma misión, los milagros ya no son imposibles. Por cada elefante protegido, por cada pitón respetada, por cada historia compartida, una lección de esperanza permanece para siempre.